Hola, Hey, Erika, ¿qué tal? A ver, me subo. bien, bien, yo estoy bien. ¿Y tú? Bien, aquí un poco cansada. Un poco cansada, no me Sí. digas. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, ahora tuve sesión, tuve un par de pacientes hoy y nada, aquí es Ujú. un poco tarde, igual son las 7, así que también, Claro, claro, la hora de que las energías van un poco en picada, ¿verdad? claro. Ajá. Bueno, esta semana yo arranqué con el instituto, el bloque del otoño del Instituto Jungiano en Zurich. Y generalmente nosotros vamos en persona, pero por el tema de coronavirus, todo es por Zoom. Es otra experiencia completamente. Tengo que Mm. confesar que realmente metí la pata. Me anoté para todas las clases, no dándome cuenta que las clases van a estar hora Zurich. Entonces, Ah, algunas de las clases comienzan a las 3 de la madrugada, otros, entonces después de un día de eso, yo dije, no, 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 no. Nada más me voy a anotar en las clases de la tarde, que comienzan hora temprana mía, y nada, estoy sacando mucho claro. provecho. O sea, me gusta, pero definitivamente estos días han sido un poco más largas. Y Mm, es interesante, o sea, cuando estás ahí y aprendiendo, tú tienes como otro um, mentalidad, otra conciencia, pudiéramos decir. Y después cambiar de velocidades para entrar otra vez en este mundo, el mundo cotidiano de la familia. Te da trabajo, definitivamente. Ajá. claro. Bueno, pero Mm. ayuda también a hacer ese, tener esos espacios, ¿no? Es No, importante. yo estoy feliz, o sea, feliz en que puedo probar esta distinta modalidad. O sea, puedo Mm, tener el nivel de profundidad que realmente añoro, o sea, es muy importante para mí tenerlo por la mañana y también lo tengo con mis pacientes, pero de otra forma, o sea, es otra cosa. Por la mañana realmente es alimentándose el alma un poco. mm. Qué bien. Ujú, ujú, Bueno, aquí se ha conectado un par de personas ya. ujú. Eh, bueno, recordar que estamos aquí semanalmente tratando diferentes temas que van surgiendo así. Muchos temas nos piden ustedes que hagamos, así que estamos abiertos siempre a escuchar comentarios y sugerencias de ustedes. Este fue un tema que nos pidieron hace mucho. Hoy vamos a hablar sobre los cuentos de hadas desde una perspectiva junguiana. Y es un tema que nos han pedido bastante. También trabajando con los sueños es un tema importante, ¿no? Y no lo habíamos abordado hasta ahora, así que bueno, es un poco la idea de hoy también. Y veremos un sueño que tiene como una estructura parecida a un cuento de hadas, que eso pasa mucho con los sueños. Ujú. Qué bien. Bueno, y la otra cosa que quiero agregar es que yo creo que, o sea, ya tenemos como 16, 17 encuentros, Erika, y poco a 20 poco 20, con wow, este. ya, me convierto en abuelo ya con este tema. Entonces, con esta cantidad de encuentros, lo que estamos tratando de hacer es como crear una base a través de nuestros lives para entender un poco el campo. El ecosistema junguiana como una perspectiva, como una forma de mirar el mundo. Y después, bueno, lo traemos a ver con ciertos temas específicas y generalmente son sueños. Lo que esperamos hacer en el futuro es poco a poco ir escogiendo cosas ya como cotidianas y mirarlo a través de un marco de referencia junguiana, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esto. Pero nada, y también respondiendo a cualquier pregunta que tiene los que nos están siguiendo, o sea, preguntas acerca de cualquier aspecto, cualquier tema. Ok, entonces, cuento de hadas. ¿Por qué damos eso? O sea, ¿por qué nos importa eso, Erika? ¿Alguna idea? ¿Por qué estamos con esto? Bueno, yo creo que para empezar así es como nadie puede como dudar de la importancia que tienen los cuentos de hadas, ¿no? O sea, yo Ujú, creo que para todos
nos ha impactado de forma muy profunda, algún cuento. Seguramente que todos tenemos un cuento favorito o algunos cuentos favoritos que nos gustaban de pequeños. Es como Ujú, que te atrapa, ¿no? Las historias te ujú, atrapan porque son arquetípicas y yo me imagino que de eso hablaremos hoy, ¿no? De esa importancia. Entonces, quizás conectar, volver a conectar todos con esa parte en nosotros, ¿no? ujú, Que les gusta tanto los cuentos de hadas y que ujú, sabe, ¿no? Que eso tiene una importancia. ujú. Yo me acuerdo cuando yo era niño, por razones que todavía no me explico, mis papás tenían una niñera para nosotros alemana. Mm, Entonces ella trajo un nivel de cuentos, pero eran cuentos de hadas, pero eran cuentos bastante oscuro, ¿ok? sí, Y de un autor se llama Struwelpeter. Y eran sobre si tú te portas mal como un niño, mira lo que te va a pasar. Entonces era un nivel de susto, era casi como cuento de hadas, pero para corregir conducta mala. Y creo que realmente o sea, los cuentos de hadas fascinan. Lo que son historias como narradas, historias orales que han pasado generaciones y generaciones, realmente fascinan. Y siempre nos han fascinado. O sea, cuando yo leo un cuento de hadas a mi nieta, ella se queda ahí, literalmente chupando el dedo y pero escuchando, ¿y ahora? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y cómo es? O sea, evidentemente toca niveles como profundas, niveles profundos dentro de cada uno de nosotros, hasta pudiéramos decir niveles arquetípicos, ¿ok? Algo de como mucho significado, algo de cómo nos estamos alambrados a estar en el mundo, ¿ok? Entonces, nada, yo estaba buscando a ver si yo podía encontrar un cuento de hadas aquí en mi casa. Bueno, a lo mejor ahí arriba hay algunos de muchachos, pero lo que encontré es un libro aquí, se llama Beginnings. Y este libro aquí, escrito por mi abuelo acerca de su vida y la vida de la familia. Y en cierto modo, claro, hay aspectos de hecho que están ahí, pero hay muchos aspectos que tienen que ver con una historia de orígenes. O sea, orígenes, de dónde venimos, cómo es nuestra rama de humanidad, que se llama nuestra familia, de cómo llegamos a ser como llegamos. Entonces, es muy, muy interesante que hasta en libros como esto hay aspectos, hay como pizcas, como si fueran un cuento de hadas. O para ponerlo en otra manera, cualquier historia de una familia también es una mitología, ¿ok? Hay cierta mitología con eso. Ok, cuento de hadas. O sea, ¿por qué nos deben importar? Bueno, si somos junguianos y no todos los junguianos, porque vamos a decir que no hay un solo corte junguiano. Hay muchas distintas como ramas junguianas y dentro de esas ramas hay gente que están de acuerdo y no están de acuerdo. Entonces, para decir ese o aquella es una junguiana, bueno, realmente es decir, bueno, tienen algo en común, pero no todo el mundo cree en la misma cosa, ¿ok? Pero para Jung, ¿ok? Y para algunos de sus seguidores más cercanos, o mejor dicho, realmente colaboradores, porque Marie-Louise Bonfrance era colaborador de Jung, o sea, trabajaba muy de cerca con Jung y literalmente Jung le designaba áreas completas para ella desarrollar cuando él sentía que o no tenía el tiempo, no tenía la energía o quería enfocarse en otra cosa. Entonces, este área de cuento de hadas para realmente Marie-Louise Bonfrance lo llevó para adelante. Entonces, hay que imaginar que en cierto modo que mito y cuento de hadas son expresiones, vamos a decir,
imaginísticas, expresiones verbales, al nivel arquetípico. O sea, si nos acordamos de lo que es como el psique junguiano, ¿verdad? O sea, hay el consciente, bueno, aquí arriba, no sé, ego, consciente, inconsciente personal. Y los contenidos de inconsciente personal son los complejos. Y después el inconsciente colectivo. O sea, realmente las estructuras esenciales, universales que todos compartimos ahí. Entonces, mito y cuento de hadas son expresiones de ese nivel más profundo, de las estructuras básicas del psique, de cómo psique sí misma no solamente está organizada y estructurada, pero en cierto modo, qué quiere, qué importa, porque hay que imaginar otra vez que psique aquí, en cierto modo, es autónomo, no obedece nuestra voluntad, tiene su propia agenda de lo que quiere, ¿ok? Entonces, Cuento de Hadas contiene mucha información, básicamente de este nivel. Y generalmente los cuentos de hadas compensan, como los sueños, algo a nivel colectivo, cultural, que estamos viviendo. O sea, si estamos viviendo como una cultura, como una sociedad, como un mundo demasiado en una dirección. De cierto modo, los cuentos de hadas traen otra forma de verlo, otra manera de imaginarlo. ¿Ok? Entonces, pueden ser compensatorias, pero más que nada son manifestaciones, ilustraciones de qué está pasando a nivel de psique más bajo. ¿Ok? Entonces, los cuentos de hadas presentan y son una expresión sencilla del inconsciente colectivo de procesos del inconsciente colectivo. Representan los arquetipos en su forma más desnuda, más sencilla, más concisa. ¿Okay? Pero realmente tienen que ver con procesos psicológicos. Para imaginarlo de otra forma, es una narrativa o una fotografía del inconsciente. Y también son representaciones de aquel aspecto que todavía no lo hemos hablado mucho, que se llama el self. El self realmente es el núcleo, el centro de todo este sistema, según Jung. Entonces, y o sea, el ego es solamente una manifestación del self. El self es realmente lo que como maneja, guía, es el plano nuclear del psique. ¿Okay? Entonces, cuento de hadas como algún aspecto, un fragmento, una chispa de sí mismo, ¿okay? Del self. Bueno, o el self se puede imaginar no solamente el centro, pero la totalidad del psique. Entonces, cada cuento de hadas da otro aspecto de lo que es el psique, da otra fase, si queremos imaginarlo, de lo que es un proceso psicológico. De hadas que tiene que ver con sombra, otra cuenta de hadas que tiene que ver con ánimos, otro cuenta de hadas que tiene que ver con difícil individuación. A ver si Ujú. Sí, no, totalmente. Y yo creo que pueden hacer preguntas en cualquier momento, o sea, para sumar a este tema, también comentarios, acuérdense. Y yo estoy pensando, me quedé pensando ahora cuando tú hablabas de esos temas que salen en los cuentos y de la importancia, ¿no? que tienen para la humanidad las historias. Y tú al principio decías como que esta alemana, esta niñera te leía estos cuentos que eran como bastante oscuros. Y esto es un tema que suele aparecer mucho en los cuentos, ¿no? Y sobre todo en los cuentos de antes. Había como esta presencia de esta cosa como muy negra, ¿no? O de, por ejemplo, una bruja que se come niños. Entonces, a veces se puede parecer como algo como muy cruel de decirle, de contarle una historia así a un niño. Pero es que
realmente estas historias reflejan como procesos psicológicos, como tú decías, que son muy dolorosos en la humanidad, o sea, que pueden ser igualmente, o sea, que psíquicamente se pueden sentir a sí mismo para una persona, ¿no? El encontrarse, por ejemplo, no sé, Hansel y Gretel, que se encuentran con una casa que es como imposible, ¿no? Con algo que es tan bueno que parece imposible, y al final Ujú, esa misma cosa eh, los va a comer, ¿no? Eso que ellos ujú, quieren comer los va a comer a ellos. La bruja se ujú, los quiere comer. Y está reflejando, ¿no? Un proceso simbólico, psicológico muy, muy importante, ¿no? Que, como digo, algunos ujú, podemos llegar a sentir en algún momento. Y estar en contacto con esas historias y con esas realidades desde pequeños, de una forma inconsciente, nos van a ayudar ya de adultos a poder entenderlo, ¿no? A poder entenderlo desde una forma más, más simbólica cuando esas cosas se nos presenten, aunque sea duro. Y yo pienso que también las historias se han ido como blanqueando un poco, ¿no? A veces Disney toma alguna historia de estas que son cuentos tradicionales y quita algunas partes que no son ujú. tan amigables para la familia, ¿no? Y a veces eso se hace también, ¿no? Pero también saber que eso está ahí por una razón. Ujú, ujú. Bueno, o sea, es interesante, definitivamente, o sea, los cuentos de hadas no son todos bonitos, Mm, mucho menos, o sea, en cierto modo, tiene que ver con aspectos psicológicos que son realmente dentro de nosotros sumamente complejos. O sea, es muy difícil admitir la presencia del mal. O mm, sea, mal, no solamente mal interno, pero un mal objetivo que existe. Es muy difícil para nosotros aceptar porque le hemos mandado al exilio, pero tan exiliado y le hemos puesto un muro alrededor de ciertos aspectos de sombra que tienen que ver con esos partes de nosotros que queremos destruir, matar, ira, devorar. O sea, hay dimensiones de lo que es ser humano que realmente, o sea, hemos hecho lo posible para civilizarlo, pero, oye, están ahí y si no le damos su aspecto, pero, por ejemplo, estamos hablando la semana pasada sobre San Francisco, ¿ok? Y San Francisco, en cierto modo, hay el cuento de el lobo de Gubbio. Y el lobo de Gubbio tiene que ver con un lobo que viene a un pueblo o varias veces al año. Y si no le dan comida, pues él come a alguien del pueblo, a un pueblerino. Y lo que San Francisco demuestra es que, señores, ustedes no pueden pretender que el lobo no existe. Tienen que hacer las paces con el lobo, o mejor dicho, entonces le dejan una comida todas las noches para el lobo, para que el lobo no come uno de ellos. mm. Entonces eso es atendiendo lo que son esos aspectos oscuros dentro de nosotros. O sea, a veces lo que es un proceso, vamos a decir, de un proceso psicológico no termina bien o no termina de completarse completamente. Y el cuento de hadas, por ejemplo, yo estaba leyendo uno en clase el otro día para iluminar un caso. O sea, la profesora había hablado de un caso y después trajo un cuento de hadas, creo que fue o nórdico o chino, creo que medio nórdico, um, sobre básicamente un proceso de individuación abortado. Y fue abortado porque literalmente no hubo posibilidad para relacionarse entre las distintas figuras. No había relación real. Lo que había era mucho como, bueno, lo que pasa en personalidad narcisista, donde uno utiliza a otra persona, pero uno realmente no tiene una relación con otra persona, que implica reciprocidad, que implica vulnerabilidad, que implica dejarse aprender algo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos Inés. ¿Nos pueden dar un ejemplo concreto que hayan visto en terapia de una persona que no le deja comer la comida al lobo? Sí, cualquier gente.
que, eh, que no hace reconocimiento de un complejo bastante grande. Entonces, si no deja espacio para ese complejo bastante grande, puede hacer dos cosas. O el complejo puede devorar la persona adentro, ¿ok? O el complejo se proyecta y uno comienza a destruir cosas en tu entorno. Eso es no haciendo espacio, o no dándole comida al complejo. Pero si tú, otra forma de imaginarlo, un pensamiento obsesivo, pensamiento como obsesivo, un pensamiento que viene a donde ti. Bueno, si tú le tratas de relacionarte con el pensamiento, de cómo entenderlo, y ven acá, y tiene que ser así, y realmente soy tan inútil como ese pensamiento quiere que pintarme, es así. Ven acá, no pudiéramos como imaginarlo de otra forma. Ok, bueno, esta noche yo te voy a dar, qué sé yo, pero es como, en cierto modo, hacer las paces o relacionarse con esos elementos, ¿ok? Pero no dejando comida sería el proceso de represión. Reprimir, y reprimir es inconsciente, ¿ok? Pero represión de algo que uno no quiere mirar, uno quiere insistir que el tema existe en el otro. Esto no es mío, esto no es mi problema. Que todo el mundo me trata mal, pero son el problema del otro. ¿Ok? Eso es algo por el estilo. Ok, pero realmente me gusta esa parte o sea, la parte oscura, porque el cuento de hadas hace mucho espacio Mm. para lo que es la totalidad. O sea, y esto también es otro tema y perdón, señores, um, quienes son coaches. Yo soy coach también en muchos sentidos. Pero si nada más estamos mirando o buscando iluminación y no mirar la parte negativa y oscura, ahí estamos haciendo un trabajo incompleto de integración de la totalidad de quienes somos. ¿Ok? Entonces, eso es el tema aquí. Y es importante saber que, o sea, caramba, hasta los dioses en muchas culturas son negativa y positiva al mismo tiempo. O sea, no como el Dios cristiano que nada más lleva, o sea, el Dios cristiano es terrible también y puede destruir y desbaratar. Entonces hay que como devolver ese aspecto para hacer uno entero. Ok. Um, Aquí hay otras Anthony, preguntas. No sé si las ok. queremos seguir respondiendo o queremos seguir con... Los complejos viven eternamente con nosotros. Um, Aquí, you want to eh, take that one, espera, Erika? es que ya hace... Ivonne hizo otras preguntas arriba, dice. Por ejemplo, o sea, la imaginación activa con los complejos sirve para entablar relación con la parte oscura. Um, Yo prefiero brincar para el de abajo. O sea, los Okay. complejos viven eternamente con nosotros. Hay que imaginar que estamos estructurados complejamente. O sea, el contenido o la estructura del inconsciente personal es y son complejos. ¿Ok? Y creo que es imposible vivir sin complejos. O sea, y en mi experiencia, a medida que tú tienes uno más o menos resuelto, surge otro. Y porque en cierto modo hay un sinnúmero de experiencias en la vida que alrededor de lo cual tenemos como algo de trauma. Entonces, los complejos son necesarios, hay complejos positivos y el asunto es drenar un poco de la energía, o sea, un complejo que tú no le haces caso, chupa todo tu energía, tu libido, tu energía de vida, lo chupa y lo jala hacia él como células cancerosas.
¿ok? Chúpala. Entonces, ¿cómo matan a las células de cáncer? Bueno, le cortan la forma de alimentarle, de darle energía. Entonces, a medida que tú haces una relación con tu complejo, comienzas a devolverte energía, libido, energía de vida, hacia uno. Entonces, eso es la idea, no erradicar el complejo como si fuera una infección, sino crear una relación donde te devuelve un poco de la energía y tú puedes aprender algo de lo que fue el proceso de relacionarte con ese complejo, porque te trae sabiduría. Es como una lucha libre. Cada vez que tú tienes una lucha, tú aprendes algo. Um, ok, entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos ya con el tiempo para pasar el sueño, pero no sé si queremos seguir con los cuentos de hadas porque nos fuimos un poquito del tema, creo. Bueno, nos fuimos un poco de tema, pero me encanta, Pero ¿ok? claro, Y me alegro muchísimo. todo tiene que Um, ver. y todo tiene que ver. Y déjame ver si, bueno, yo creo que en una otra ocasión o en varias otras pudiéramos como ir como profundizando un poquito aquí con esto, porque nada más quería, o sea, además quería hablar no solamente que son los cuentos de hadas y el inconsciente colectivo, pero también de dónde origin, ¿cómo es? Originar, Originan. originan. O Ujú. sea, ¿de dónde vienen? O sea, ¿cómo literalmente vienen al mundo de cuento de hadas? Y eso para mí es sumamente interesante y lo vamos a dejar en suspenso para la próxima vez. Y en una próxima también podemos hablar un poco del proceso de interpretación de cuentos de hadas. Porque hay todo y un proceso de interpretación de lo que es un cuento de hadas. Um, pero lo que sí pudiéramos decir antes de brincar para el otro lado, um, eh, creo que es importante imaginar que en este momento nosotros estamos viviendo una especie de cuento de hadas, ¿ok? Lo estamos viviendo en cuanto a lo que es coronavirus y lo estamos viviendo en cuanto a cambios fundamentales, dinámicas, como cambios tectónicos de las placas de la Tierra, lo estamos experimentando con coronavirus y por lo menos para nosotros que vivimos en los Estados Unidos, con lo que es Donald Trump. O sea, literalmente hay algo que está pasando que es como el inconsciente colectivo, realmente haciéndose sentir y necesitando decir, bueno, esto, lo que estamos privilegiando, ya lo vamos a tumbar. Y esto, lo que no estábamos privilegiando antes, ya lo vamos a tener que, bueno, quizás otro dedo, Otro pero dedo. lo vamos a tener que privilegiar en este momento, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo, o sea, para ponerlo en el lenguaje de cuento de hadas, el viejo rey tiene que morir para que aquella cosa, dígase, el héroe, que nosotros no le dimos mucho espacio porque pensamos que era débil o estúpido, pues el héroe, en cierto modo, va a demostrar que sí tiene la respuesta al problema. ¿Ok? Y eso es lo que va surgiendo. Y esto es generalmente una de las estructuras del cuento de hadas. Algo viejo, vamos a decir, ya a nivel colectivo, como una dinámica, una forma de mirar el mundo, una forma de relacionarse con el psique o forma de relacionarse uno con el otro, tiene que cambiar. Entonces siempre viene alguien para traer un poco qué es la respuesta a eso, qué es una nueva forma de imaginarlo. Entonces va a hablar ahí de sombra, va a hablar de ánimos, que en cierto modo un aspecto masculino, un aspecto femenino que tiene que cambiar también. Y va a hablar de lo que es el viaje en sí. ¿Okay? Entonces, en este momento, para dejarlo como también en suspenso, estamos viviendo literalmente como si fueran
tiempos de hadas. Érase una vez, de formas que todavía nadie puede explicar. Elegimos un presidente que está desbaratando el mundo. Entonces, eso es muy interesante. Es muy interesante mirarlo desde una perspectiva psicológica. Mm. Sí, me resuena mucho, ¿no? El pensar en érase una vez en estos Ujú, momentos, porque no solamente a nivel en los Estados Unidos, pero el mundo entero, ¿no? Cuando mm, érase una vez como podíamos hacer cosas, ¿no? Vivíamos de otra forma, es como, ujú, pero bueno, también ajá, yo estaba pensando, ahora me quedé un poco pensando como hacer quizás una sugerencia, como una invitación a los oyentes, ¿no? De pensar como en nuestro cuento de hadas favorito, ¿no? Cuando éramos pequeños y teníamos un cuento que nos gustaba de forma especial, ya sea en forma de libro, quizás una película de Disney, como pensar en eso y quizás volver a conectar con eso, no sé, porque después de adultos rompemos un poco, bueno, algunas personas quizás no, pero rompemos con esa lectura o ver esas historias y a veces en esas historias que nos atrapaban tanto de pequeños están como cosas especiales, ¿no? Para nosotros, mensajes especiales de forma positiva o cosas que necesitamos trabajar también o que se presentan en nuestra dinámica familiar, como hablábamos. Y, y bueno, eso, pensar en cuál era nuestra historia favorita puede darnos también ciertas pistas de nosotros ujú. mismos. Bueno, a mí me gustaría también, para aquellos que, o sea, podrían interesarse, que miran los cuentos de hadas, no solamente los, vamos a decir, nórdico-alemán, de Mm. los hermanos Grimm, pero cada cultura tiene su propia como leyendas, historias, mitologías, que en cierto modo son muy parecidos a los cuentos de hadas. Y sería interesante que alguien nos mandara, como ustedes nos mandan sueños, mándanos un cuento de hadas, si uno encuentra uno, o por lo menos corto, si es posible. Y eso sí, sería muy interesante, a ver si pudiéramos interpretar un cuento de hadas, online en un momento, ¿ok? Pero ese tema es interesante porque es también otra ventana al psique, Mm. otra manera de ver cómo psique se expresa, según su propio lenguaje, normas y formas. ¿Ok? Así que estamos muy abiertos a eso y también para jugar con eso. ¿Ok? A ver, aquí Inés está comentando sus cuentos e historias. Bueno, Si Inés, quiere. por favor, mándanos eso. Tú tienes el email de nosotros, mándanos eso, para poder ya ir digiriéndolo un poco y creo que sería sumamente interesante mirar eso y hasta con participación de ustedes, ¿ok? Este proceso. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces al sueño. Es un sueño que nos envía una mujer de 23 años. Eh, y este sueño es del 8 de abril. Así que también es un poco viejito. Y dice así. Estoy con un grupo de gente de mi edad en un castillo. Somos servidumbre de una jefa ciclotímica y agresiva. Uno propone escaparnos. Sigilosamente cada uno agarra sus cosas más importantes y escapa. Yo soy de las últimas. No termino de decidir qué elegir. Vacilo entre dos sectores del castillo, que en realidad son la habitación de mis padres y la cocina de mi casa. Agarro la valija más grande. La lleno de ropa. Los maquillajes de mi hermana, porque sé que son lo que a ella más le gusta. Le costó mucho conseguirlos. A último momento agarro dos carteras de mis compañeras que dejaron olvidadas y resigno las fotos familiares de una caja. Quedo sola con otro amigo, compañero de la secundaria, que hace más de 7 años no veo. La jefa se empieza a dar cuenta y entra al baño. Los dos nos escondemos en la ducha.
Ella está triste y al notar que estábamos juntos, asume que se trata de un encuentro sexual y se va. Los dos temerosos salimos al encuentro de nuestros amigos, aliviados porque la jefa ni sospecha nuestro plan. En el escape, en un auto viejo, casi chocamos de frente en un cruce de avenidas a la vuelta de mi casa. Ujú. Ok, ¿qué pasó en la noche o día antes del sueño? Ella dice que ella vio la película Big Fish, que francamente yo no me acuerdo tanto de esa película, pero a lo mejor tú te acuerdas, Erika. Un poco. Y un capítulo que revelaba la muerte de un personaje muy querible en La Casa de Papel. Ok. Entonces, elementos de sueño que necesitan más explicación. El tema de los choques es algo recurrente en mis sueños y temores. Acuérdese que cuando salió del castillo, ella fue en auto viejo y casi choca. Entonces, el tema de los choques es algo recurrente en el sueño. De hecho, no puedo aprender o no puedo aprender a manejar por el miedo que me ocasiona chocar. ¿Okay? Los principales emociones de sueño: culpa por el escape, terror por no lograrlo y pánico cuando vi venir el auto de frente. Wow, interesante. Entonces, ¿qué significado le atribuyes al sueño? La ambivalencia de irme de mi hogar y el pánico ante lo incierto del futuro. ¿Qué título le pondrías al sueño? El escape. Wow. Hasta las preguntas son bien psicológicas también, porque revelan bastante y me parece que esta soñadora puede sentir un poco lo que que ella está captando su propio sueño. Bastante bien. Ok, entonces, Erika, ¿dónde quiere comenzar con esto? Bueno, a mí me atrapó mucho la historia. Eh, Mm, Me parece que tiene como un formato así muy de cuento. Es seguramente algo con lo que todos podemos conectar de alguna forma y ujú, que todos hemos vivido. Y como dices tú, también siento que ella se como conecta muy bien con el mensaje del sueño. ujú. Eh, pero bueno, a mí me llama la Bueno, atención, sí, sí. pero, bueno, perdón, lo que iba a decir es que si fuéramos a poner, érase una vez, Ujú. un grupo de gente en un castillo, ¿de qué tú crees que se trata en general ese movimiento? Bueno, es como de la independencia, supongo, el sueño en general. No sé si tú quieres ir como por otro sitio, ¿no? Pero No, no, digo yo, digo independencia y viene la pregunta, ¿de qué? ¿De quién? A propósito de qué aspecto. ujú, Um, Dejar una reina para otro. O sea, ¿cuál es? ¿Es un proceso de individuación? ¿Es en cierto modo una adolescencia ya como, o sea, sí, es muy interesante, pero es como todos nosotros que somos seres humanos, en cierto modo, el proceso de salirse al mundo es como un escape. Pero digo, no escape en el sentido de escape en fantasía, es como hay que escapar del castillo y de lo que es ujú. nuestro hogar, nuestra forma de pensar, nuestro esquema cultural familiar, digo, creo, una Sí, posibilidad. estoy de acuerdo. Y Ajá. si profundizamos también en la idea de castillo, ¿no? En el símbolo de castillo, que es donde empieza todo, de donde se da todo, los castillos generalmente están como en las alturas, ¿no? Y Ujú, probablemente también representen algo más interno, como esta parte de seguridad interna o de una parte más en la conciencia o de lo conocido, de lo que nos da esa seguridad, ¿no? Que puede ser, ujú, que puede representar una casa, como lo ve ella, pero también un lugar interno, ¿no? Que está asociado a ujú, esa casa, a esa cosa que hemos aprendido, que creemos que es así.
Y en general los castillos como que son de difícil acceso, ¿no? Están Mm, como construidos en una zona alta, una zona protegida, para que sea como difícil acceder a ellos o incluso salir de ellos, ¿no? Como en este caso. Eh, pero eso tiene también una parte psicológica, ¿no? Como va a ser difícil dejar esa parte en nosotros que nos da esa seguridad. Y normalmente va a estar asociado a lo que aprendimos de nuestros padres, lo que aprendimos en nuestra casa, y entonces el sueño quizás va un poco enseñándole eso, ¿no? ujú. Bueno, para mí, cuando pienso en un castillo, pienso, bueno, ustedes han, claro, cualquier persona que está en Europa, lo que sea, un castillo tiene un muro, una pared, es ancho. O Mm, sea, el nivel protector de los castillos, porque realmente son fortificaciones, es grande. Entonces, eso me sugiere quizás como como bien tú dices, como un esquema de imaginar el mundo, como una forma de pensar de valores, principios, expectativas en el mundo, qué debo hacer como una hija, qué es lo que quiere mi familia, que es tan edificado, tan concreto, que es como un castillo, que es, y es muy como fortificado. Y entonces, bueno, castillos son difíciles de penetrar. No sé qué tan difícil es de salir de ahí, pero también porque ahí adentro uno está muy mm, como cuidadito, uno está muy protegido dentro de lo que es un castillo. mm. Ujú, Bueno, lo que parece difícil que no la deja salir es esta jefa, ujú. ¿no? Y quizás antes Eh, sí. no, no, me encantó. Una jefa ciclotímica. Jefa Agresiva. ciclotímica y agresiva. Eso me encanta. ¿Y qué imagen? Solamente leyéndolo, ¿qué imagen viene a la cabeza? Bueno, a mí primero, no sé por qué, cuando lo leí, me llegó la imagen como de un gigante. Y después, Ah, y yo pensé que ya había dicho gigante en algún momento, pero después lo leí bien y dije, no dijo que era gigante, ¿no? Es como quizás estas historias donde aparece un gigante y están ujú, como tratando de escaparse del gigante del castillo, ¿no? Quizás me llevó a eso. Pero me parece interesante lo de bipolar, ¿no? Que sea ciclotímica. ujú, ujú. Bueno, o sea, una jefa ciclotímica, manteniéndonos como en la forma de como un cuento de hadas, es casi como es casi la reina. Ujú, Entonces, o sea, una jefa ciclotímica, es como la reina de un cuento de hadas. Y ciclotímica y agresiva quiere decir que un estado de ánimo siempre cambiante, o sea, reactiva, una reactividad emocional. Tú literalmente ciclotímica, tú no sabes dónde tú estás con esa persona, porque hace, una hora estaba de una forma y de otra forma, en esta hora está pensando de otra manera y ahora en una presentación mixta. Hay mucha irritabilidad con ciclotimia. ¿Ok? Entonces, es casi como decir que dentro de este castillo hay un aspecto femenino muy um, cambiante de estado de ánimo. O mejor dicho, quienes hemos estado con este tema, ciclotimia, um, es que hay una especie de tiranía, porque el estado de ánimo cambiante todo el tiempo, tú no sabes dónde tú estás parado frente a la otra persona. No sabes dónde estás. Entonces crea una especie de tiranía. Entonces me pregunto si una tiranía de estados de ánimo mm. aquí. Y hay que de imaginar o preguntar también, o sea, qué tiene que ver o pudiera tener que ver con madre o maternal. ¿Ok? Pero literalmente en la primera frase es casi como el problema
de esta forma de feminidad o ánima o forma femenina de psique, tiene que cambiar. O algo tiene que cambiar. Tiene que haber un escape de eso. ¿Okay? Porque no sabemos si esto pudiera ser un complejo madre negativa. O sea, para darle unas palabras, una forma de imaginarlo. ¿Okay? Y para aclarar, todos tenemos nuestro complejo. Todos. ¿Okay? Solamente estamos viéndolo aquí en este contexto. Aquí Ivonne dice, a mí se me vino la imagen de la reina de corazones. Y yo no sé si ella se Ujú. refiere a la de Alicia en el País de las Maravillas, pero a mí también me llegó esa imagen en un momento. Sí. Ajá. Y me acordé de una frase que creo que dice como así, de decir como, en mi reino, tú tienes que correr constantemente para quedarte en el mismo lugar. Esta Ujú. es una frase que dice la reina. Y es un poco esa sensación en esta historia, ¿no? De estar como teniendo que actuar constantemente, teniendo que estar haciendo algo constantemente, como si estuviésemos haciendo algo, pero Ujú. estamos atrapados, pero Ujú. estamos como bajo esta jefa, el mando de esta jefa, digamos, o estamos detrás de los muros de este castillo. Ujú. Así Ujú. que sí, dice Ivonne. Ujú. Entonces, evidentemente hay algo donde quieren salir de lo que es servidumbre. Ujú, Y es muy interesante, o sea, somos servidumbres de muchas distintas cosas, de ideas, de opiniones, de expectativas familiares, de nuestros estados de ánimo que no controlamos, de nuestra sombra. Entonces es interesante aquí que ella se siente totalmente como sirviente de este como energía ciclotímica y agresiva. ¿Ok? Pero evidentemente tienen que salir, tiene que haber un escape, ¿ok? Pero antes de escapar, tiene que llevar lo que es de valor. ujú. Porque no puede escaparse, o sea, con la mano vacía. Tiene que llevar algo con ella. Y ella vacila entre, Entre la habitación de sus padres, ¿no? Y la cocina. ¿qué sugiere esto? Eh, Ahí es como que el sueño se va, o sea, el castillo se va y se va como a la casa de sus padres, ¿no? Está apuntando otra Ajá, vez. ajá. Eh, pero O ahí es está, o es una mezcla, castillo y casa de los sí, padres. sí, no sé, ahí estoy un poco, no sé bien qué quiere decir Ujú, eso. ujú. Bueno, por lo menos los padres están implicados aquí. Ujú, ¿Ok? Y hay algo antes de salir que ella tiene que llevar con ella de la casa de los padres y también la cocina de la casa. Bueno, la cocina es un sitio de cómo nutrirse. La cocina también es el sitio donde cocinar, un proceso como alquímico pasa dentro de la cocina. Cocina es un sitio también de calor, o sea, calor humano, calor psíquico, hasta, qué sé yo, sexualidad, erótico, no sé, pero hay algo que pasa ahí. Pero ella lleva varias cosas, ropa, maquillajes de la hermana, porque son ujú. lo que más le gusta a ella y le costó mucho. Entonces, eso es interesante. Ella lleva no tanto algo que a ella le gusta, lleva algo que ella entiende que es importante para otra persona, Ujú. porque la otra persona ha podido ponerle valor sobre esto. Y después agarra también las dos carteras de sus amigas que la habían dejado. Es Ujú. como la sensación de que ella está o sea, dice que todo el mundo agarra como lo más importante y se va, pero a ella le cuesta encontrar eso que es lo más importante para ella. Entonces está como Y decidiéndose. sí, y es interesante, o sea, si uno imagina las carteras como, bueno, donde uno, entre otras cosas, porque en la cartera ahí cabe
no hay que preguntar a mi esposa, pero ahí cabe herramientas, pieza de cocina, o sea, todo está ahí dentro de la cartera. Entonces, pero también son sitios de identidad. ¿Ok? So, es casi como no sabe exactamente qué es de valor para llevar. Entonces, coge un chin de todo, incluyendo lo que son identidades de dos otras personas. Por si acaso, bueno, aquí hay una identidad o hay otra. O sea, y todos en un momento de nuestra vida estamos en un proceso de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Qué me distingue de otra persona? Si lo que soy es suficientemente valoroso, that's the word, Valioso. ¿no? Valioso. Valioso o no. Si tengo peso y importancia o no. Y sobre todo en la adolescencia, este tema de identidad es sumamente fuerte, sumamente fuerte. De ver quién soy. Entonces, casi como ella coge un chin de todo esto, como no tan claro, porque quién soy es una función de a qué le doy valor yo en mi vida. ¿Ok? ¿Qué me importa? Es lo que me hace importante. Entonces aquí ella está como eh, necesitando tener muchas alternativas, porque no Mm. está tan claro, evidentemente. También es como la sensación de que casi no se puede escapar por esa incapacidad de decidir, ¿no? Que Ah, llevarse. sí, muy Es interesante. como casi se queda, porque todos salieron y la dejaron. Ujú, Entonces ella casi se encuentra, y luego vamos a esta parte, ¿no? Que se encuentra con la jefa, pero la ujú, jefa no se da cuenta de su plan porque cree que ella está teniendo como un encuentro sexual con este chico y está ujú, triste con este encuentro sexual, ujú, así que los deja. ujú. Eso lo encuentro interesante, o sea, en cierto modo la jefa ciclotímica y agresiva te muestra otro lado. Mm. Se demuestra un lado de, yo me imagino que dentro de ciclotimia puede haber como tristeza también, pero es triste y quizás apropiadamente triste para algo no sé, digo, no sé si la tristeza está asociado con lo que es el encuentro sexual, pero para una persona agresiva y ciclotímica, yo hubiera imaginado que yo hubiera hecho eso con la cortina de la ducha. ¡Fuácate! Para mirar, ¿qué Claro. están haciendo ahí? Y no, se va como media sumisa, Ujú. está como media bajita, se va como sumisa por ahí. Muy interesante, demuestra como otro, para mí, otro lado, Mm. aunque pudiera ser una fase de ciclotimia, no sé. Sí, yo Um, me pregunto, como ya que hablábamos también de Animus, de esta figura de Animus que se presenta en los sueños, si este sueño puede estar presentando esa parte, ¿no? En ella, en ese encuentro sexual, bueno, sexual entre comillas, pero al fin es un amigo que la está ayudando a escaparse y es Ujú, lo que hace como, como que la jefa ciclotímica se calme también, o sea, que es como, como si fuese un arma en contra de esta parte que no le está permitiendo escaparse a ella, que no le está permitiendo esa independencia. Entonces, el sueño puede estar sugiriendo que esa fuerza de ánimos, esa fuerza puede ser como la forma, ¿no? Para poder salir y para poder lograr escapar. Y tiene que ser un encuentro amoroso, con esa parte ujú, interna en ujú, ella. ujú. Como una especie de unión con alguna dimensión. O sea, ella aquí en el sueño es como el héroe o la heroína en un cuento de hadas. Y ella encuentra personajes que le ayudan en el camino.
Y aquí, evidentemente, el muchacho le ayuda porque le saca un poco de coge esto o me llevo esto. No, o sea, parece que con el muchacho, no, la cosa ya comienza a, a ponerse entonces es casi como si estuviera adquiriendo ciertos elementos que le propone ser más decisiva Mm. en su proceso. Porque en nuestro proceso psicológico muchas veces nosotros divagamos por ahí, desambulamos y vamos a ver, quizás hay que cambiar, quizás no, quién sabe. Y alguien prende el fuego debajo de nosotros de vez en cuando. Y eso definitivamente ayuda a comenzar a tomar acción y movimiento en pro nuestra individuación psicológica. ¿Ok? Um, pero evidentemente salir a la calle, o sea, hay mucho temor. O sea, lo que es escaparse de la tiranía de un sistema psicológica, psicorrígida que uno pudiera tener, es temoroso, es altamente asustante, porque tú no sabes lo que está del otro lado. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado con personas que literalmente no quieren dejar sus síntomas? Porque dejar sus síntomas es dejarlo conocido para algo quizás prometido, pero no tan claro que actualmente existe, que es una nueva vida del otro lado. Pero para ganar algo, tú tienes que sacrificar algo. O sea, no puedes tener todo a la vez. No puedes quedarte blindado y feliz dentro de un castillo y al mismo tiempo tener vamos a decir, tu sentido de quién tú eres, tu resonancia con un ser auténtico más interno. Tienes que sacrificar algo para ganar algo. ¿Okay? Pero ese proceso siempre está acompañado de mucho miedo, me parece, entre nosotros. Mm. Y de hecho el sueño al final le presenta como uno de sus mayores miedos, ¿no? Que es el choque ahí Claro. en el carro. Pero no chocan, ¿no? Y es algo importante también, es un desenlace importante para esta historia, porque también puede ser una invitación, ¿no? A ver que, a enfrentarse con el peligro Ujú, cara a cara y poder ujú, salir de él, ¿no? ujú, Esta sensación de poder lograrlo y a veces nos ayuda a quedarnos con esas sensaciones que los sueños nos enseñan. ujú. Bueno, si este sueño fuera un cuento de hadas, esto sería el primer movimiento de quizás 10 o 15 dentro de un cuento de hadas, que son medio largos, ¿ok? Pero es literalmente el escape Ujú. de un sistema, el escape de lo que es la tiranía, de una forma de relacionarse seca, difícil, complicada o lo que uno pudiera imaginar sin eros, sin conectividad. Uno tiene y muchas veces nosotros experimentamos nuestras familias de esa forma, como un viejo sistema que tenemos que salir de eso. No es fácil. Todos tenemos que enfrentar ese tema y todos lo manejamos de una forma u otra. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero es algo que hay que manejar. Y otras culturas tienen otras formas de imaginar cuál es el escape o si escape es la metáfora. Pero para esta cultura, esta persona, evidentemente, escapar de aquí es lo apropiado. Entonces, Tenemos muy poco tiempo para cerrar, no sé si queremos ya cerrar directamente. para Eh, adelante. Así que bueno, dar las gracias un poco a la soñadora, dar las gracias a todos por sus comentarios, recordar la importancia de esto a nivel psicológico, interno. Estas historias nos sirven más para eso, para entenderlo de una forma simbólica. Y bueno, Nico, gracias a ti No, también. gracias a ti y gracias a ti y gracias a todo el mundo aquí y la soñadora. Este sueño es importante,
es un sueño bueno, o sea, tiene mucho peso, tiene mucho valor, demuestra un movimiento muy positivo, me gusta, y ilustra como un cuento de hadas aspectos universales